Buenas tardes, damos comienzo a la clase en la cual continuaremos revisando los llamados problemas unidimensionales. La clase pasada vimos el problema del llamado pozo de potencial infinito y es interesante reflexionar qué situación real está conectado a los resultados de este problema completamente idealizado, que es el llamado problema del pozo de potencial infinito. Y la manera de darse cuenta la importancia que tiene la resolución del problema mencionado radica en entender lo que es la llamada definición de un estado ligado o del inglés un bound state. Se dice que la función phi de x corresponde a un estado ligado si se cumple que phi de x tiende a cero cuando el módulo de x tiende a infinito. Si me concentro en la solución de estado estacionario, si el módulo de x tiende a infinito, la función de onda quiere decir que es normalizable. Lo cierto es que si un objeto cuántico, una partícula cuántica, se encuentra moviéndose en una región finita del espacio, que va a permitir demostrar que constituye un estado ligado, la energía va a estar cuantizada. Eso es la importancia de este problema. En cualquier situación donde el objeto cuántico se encuentre en un estado ligado, la energía va a estar cuantizada. Lo que hemos tenido en juego hasta ahora en los problemas que hemos discutido es que si la energía potencial se hace infinitamente grande, en la región donde ocurre eso, la phi de x es cero y la función de onda también. Y después hemos analizado la situación en la cual la energía potencial es constante, tiene un valor arbitrario U0, y el objeto cuántico posee una energía E mayor que ese valor de energía potencial. En ese caso vimos que la ecuación diferencial de Schrödinger de estado estacionario que hay que resolver toma este formato, que este coeficiente al cuadrado tenía que ver con el llamado número de onda, que dos maneras tradicionales de cómo escribir la solución son esta y esta, aunque hay una tercera forma, que es la de un seno o un coseno desplazado, que también es correcta, pero no es tan usada como alguna de estas dos. Y esta solución en particular tiene una manera rápida, al multiplicarlo por la parte temporal, de hacer una imagen que es la de la onda armónica plana que se propaga ya sea en la dirección y sentido del eje X positivo o en la dirección del eje X pero sentido negativo. Esto es básicamente lo que hemos analizado con los problemas que se han revisado, tanto en la clase de teoría como en la clase de problemas. La novedad se presenta si uno considera que tiene que resolver la ecuación de Schrödinger de estado estacionario en una región donde la energía potencial es constante, arbitrariamente elijo que sea un cero, pero donde la energía E del objeto cuántico es menor que un cero. ¿En qué situación se me va a plantear esto? Bueno, en una situación que podemos identificar, por ejemplo, como un escalón de potencial.
que no es más que una distribución de energía potencial en donde la energía potencial vale cero entre menos infinito y cero y salta a valer u cero entre cero y más infinito. El objeto cuántico se supone que puede tener una energía E mayor que cero y menor que un cero. Entonces, como la energía potencial está particionada en dos, toma un valor en la región uno y toma otro valor en la región 2. Uno va a tener que resolver la ecuación de Schrödinger en la zona 2, en donde se cumple justamente esta condición, que es la novedad en cuanto a que hasta ahora no se había presentado en ningún problema. ¿Cómo sería la ecuación de Schrödinger de estado estacionario en la región 2? Tendría este formato. Pero ¿qué ocurre? Como E es menor que un cero, en realidad este paréntesis es negativo. Entonces se puede poner el menos acá y definir este coeficiente al cuadrado como positivo. Pero la diferencia con lo que veníamos resolviendo, o con lo que en particular resolvimos cuando se cumple esta condición, es que este coeficiente al cuadrado tenía que ver con el llamado número de onda, porque E menos u cero tenía que ver con la energía cinética y por ende estaba conectada a través de la cantidad de movimiento con el lambda E de Broglie. Pero ahora el paréntesis u cero menos E no es la energía cinética y por lo tanto este coeficiente al cuadrado no está ligado al llamado número de onda. Por eso lo identifico con cualquier otra letra, en este caso alfa. Esta ecuación diferencial difiere de la que hemos resuelto hasta ahora en que acá aparece un menos. Y entonces el armado de la ecuación característica conduce a poder escribir la solución de tres maneras distintas, pero de tres maneras distintas a la que considerábamos como solución para este caso. Las tres maneras distintas de escribir la solución es combinación lineal de exponenciales reales, combinación lineal de senos y cosenos hiperbólicos, seno o coseno hiperbólico desplazado. Así como yo les comenté que de las tres maneras de resolver la otra ecuación, en general se terminan siempre usando dos: combinación lineal de exponenciales imaginarias, combinación lineal de senos y cosenos. Acá de las tres maneras que hay para escribir la solución, casi todo el mundo escribe la solución en este formato, como una combinación lineal de exponenciales reales. Esto no quiere decir que no se pueda escribir como una combinación lineal de senos y cosenos hiperbólicos o como un seno coseno hiperbólico desplazado. Es lo que usualmente se hace. ¿Y esto por qué? Porque matemáticamente hay que trabajar muy poco la solución para sacarle información a partir de escribirla como una combinación lineal de exponenciales reales, como está indicado acá. Esto es claramente solución de esto. Si uno multiplica por e a la menos i omega t, queda esto que está acá. Pero la diferencia es que esto, si bien tiene la misma base, no queda todo agrupado con el número imaginario i, porque esto es real.
Y entonces la solución no, no adopta el formato matemático como este o como este. Y por lo tanto no se puede interpretar como un frente de onda plano que se mueve o en la dirección del eje X positivo o en la dirección del eje X negativo. No es un frente de onda plano propagándose. Pero yo insistí de que esto no es más que una imagen que uno puede construir de la solución, porque el verdadero significado de conocer la forma de la función de onda está basado en hacer la interpretación probabilística de la misma, que es hacer la cuenta phi de x de t cuadrado. Y esta solución permite hacer esta cuenta y obtener la interpretación que corresponda. Cuando uno hace esta cuenta, tiene que tener en cuenta lo siguiente. Estas exponenciales reales, dependiendo en qué región del eje X, positivo o negativo, y depende la extensión de la región en la cual tenga que escribir esta solución, estas exponenciales reales pueden no ser acotadas, es decir, no mantenerse finitas y por lo tanto traen problemas matemáticos que hay que evitar y la única manera de evitarlo es eliminando esa solución. Por ejemplo, rápidamente, si yo estoy planteando que esta solución ocurre en esta región en donde x es positivo y va desde cero hasta infinito. X no está acotado y una exponencial real positiva como a esta en el intervalo que va entre cero e infinito de x crece monótonamente y se hace infinitamente grande y no cumple con la hipótesis 1 que expresa las propiedades matemáticas que tiene que tener la función de onda. Y entonces ese ruido matemático hay que eliminarlo. Y la manera de eliminarlo es haciendo que arbitrariamente la constante A valga cero. Oportunamente, cuando se haga con más detalle el análisis de este problema, se volverá a discutir esto en particular. Tanto en el caso de que la energía E se encuentre en esta región en el escalón, como si la energía E fuera mayor que U0, o sea, estuviera por acá. Aparecen situaciones que vale la pena reflexionar y analizar, porque en esta región, que es X igual a cero, el cambio de energía potencial permite pensar en la siguiente situación. Si bien yo acá no puedo hacer la derivada de U respecto de X como para poder determinar cuánto vale la fuerza, sí puedo pensar esto como deltas y este delta de U que pasa de cero a valer U0 en el entorno del punto X igual a cero se traduce o se puede traducir o interpretar como la aparición de una fuerza impulsiva que modifica de alguna manera la situación del objeto cuántico. De hecho, en esta región, la energía E es la cinética porque la energía potencial es cero, y en esta otra región, la energía cinética disminuye
porque es E menos u cero. Y si un objeto cuántico, al pasar de una región a la otra, disminuye su energía cinética, eso tendría que ver con que la aparición de una fuerza fuera la responsable. Y en principio uno podría ver que eso tendría que ver con lo que se produce acá al cambiar la energía potencial de un valor, en este caso cero, a otro valor u cero. Pero lo cierto es que si uno quiere profundizar esta situación, la quiere analizar e interpretarla adecuadamente, tiene que incorporar un nuevo concepto. Y ese nuevo concepto tiene que ver con la llamada ecuación de continuidad, la cual para el caso 1D se escribe de esta manera, en donde lo que estoy llamando P no es otra cosa que la densidad de probabilidad, la probabilidad por unidad de longitud. El objeto J de x de t que está acá es esta expresión que se encuentra acá, absolutamente abstracta, es una definición matemática y que recibe el nombre de densidad de corriente de probabilidad. Bueno, la importancia de la ecuación de continuidad, la importancia que tiene este objeto matemático, por decirlo de alguna manera, j de x de t, es muy grande y muy útil para interpretar adecuadamente ciertos problemas unidimensionales. Todo lo que tiene que ver con cómo se construye la ecuación de continuidad, cómo surge que este objeto matemático j de x de t tiene este formato. Y repito, cómo se llega a la idea y las interpretaciones que de la ecuación de continuidad se pueden hacer, todo eso está formando parte del problema adicional número 4 de la guía número 5, el cual en la carpeta con resolución de problemas, guía de problemas, está completamente resuelto. Por lo tanto, no voy a hablar ahora de cómo obtener estas ecuaciones, esta expresión, porque eso, repito, está completamente resuelto en el problema indicado de la guía. Este objeto matemático, j de x de t, ¿se puede calcular si uno conoce la forma de la función de onda? Por supuesto, porque lo que requiere para su cuenta es el conocimiento de la función de onda y la función de onda conjugada. Si, por ejemplo, conocemos que la función de onda tuviera este formato, que volviendo a la imagen que decíamos antes, es la representación de un frente de onda plano propagándose en la dirección del eje X positivo, se aplica esta fórmula, se hace la cuenta que está indicada acá en el paréntesis, se la multiplica por IH barra 2M, la cuenta queda a cargo de ustedes y el JX de t termina adoptando este formato y m por la velocidad, en este caso en el problema unidimensional por x, es la cantidad de movimiento, la cual también hemos visto que es igual a h barra por k. Por lo tanto, h barra por k sobre m, que es esto que está acá, no es otra cosa que la velocidad que tiene el objeto cuántico en la región donde estoy pensando que la solución se escribe de este formato. Recuerden que
esta solución, la imagen que tengo de la misma, es la de un frente de onda plano que se propaga en la dirección del eje X positivo y que de alguna manera puedo pensar que acompaña al movimiento del objeto cuántico. Porque un objeto cuántico que se estuviera moviendo hacia la derecha con una velocidad positiva es al que le correspondería esta solución, y en donde esto es el número de onda vinculado con el lambda de Broglie y con la velocidad que tiene el objeto cuántico, y esto el W con su energía. Lo que le agrego a esta imagen es que este objeto matemático Jx de t es algo positivo, que es esta constante en módulo al cuadrado, por la velocidad en x. Si el objeto cuántico se mueve hacia la derecha, es positivo, y entonces este objeto tiene que ver con el movimiento del objeto cuántico en la dirección del eje X positivo. Si en vez de escribir la solución de esta manera, la escribimos de esta manera y aplicamos la misma definición que está indicada acá, se hacen las cuentas, son todas cuentas triviales que quedan para que las hagan ustedes, se llega a este resultado, en donde acá aparece un menos. ¿Y esto con qué es compatible? Es compatible con pensar que este objeto matemático Jx de t apunta en la dirección del eje X negativo, porque el objeto cuántico se está moviendo con velocidad Vx en la dirección del eje X negativo. Es decir, a las imágenes de los frentes de onda plano propagándose en una dirección y en un sentido, ya sea X positivo o X negativo, con el vector propagación perpendicular al frente de onda, en la misma dirección y sentido que la cantidad de movimiento, cosa que vimos la clase pasada. Ahora le agrego la imagen de todo eso, lo puedo caracterizar además con un objeto matemático. Lo sigo llamando un objeto matemático porque la cuenta que me permite calcular lo que es J tiene una estructura 100% matemática. Si el objeto cuántico se propaga hacia la derecha, el J de X de t es positivo, y si el objeto cuántico se propaga a la izquierda, el J de X de t es negativo. Pero también vimos que la función de onda puede adoptar alguno de estos formatos. Recién lo he analizado. La energía E menor que U0 serían estos los formatos. En este caso, ¿cuánto valdría el objeto J de X de t? Cero. Y eso se puede verificar haciendo la cuenta, esta de acá, manteniendo o esta forma o esta forma para escribir la solución de la función de onda. ¿Qué pasaría si me encuentro en una región donde la función de onda adopta este formato? El J de X de t también sería cero. ¿Por qué insisto en esto? Porque en realidad las tres situaciones que ustedes van a confrontar en los problemas unidimensionales están representadas en estas soluciones. Ustedes se van a encontrar con problemas donde la energía potencial es infinitamente grande o tiene un valor finito, ya sea positivo, negativo o cero. Y si el valor es infinito, la única solución de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo es la trivial. En cambio, si la energía es constante, cualquiera sea el valor, positivo, negativo, cero,
voy a poder discriminar entre dos situaciones. Que en esa región la energía E se mantenga por encima de la energía potencial o que en esa región la energía E se mantenga por debajo de la energía potencial. En un caso, la solución van a ser combinaciones lineales de exponenciales imaginarias, por ejemplo, y en el otro caso una combinación lineal de exponenciales reales. Con estos cálculos del objeto J de x de t, hemos barrido absolutamente todas las posibilidades. Si la función de onda es cero, el J es cero. Si la función de onda adopta el formato de combinación lineal de exponenciales imaginaria, el J de x de t vale esto o esto, dependiendo si el frente de onda plano se propaga en la dirección del eje X positivo o del eje X negativo. Y si la solución es una combinación lineal de exponenciales reales, el J de x de t da cero. Vayamos a un cálculo más profundo para darle una vuelta de tuerca a la información que este objeto matemático Jx de t me brinda. Volvamos al problema del escalón de potencial y concentrémonos en la situación que indiqué, que es que la energía E se mantenga mayor que el valor U0. Como en esta región, la 1, la U0 tiene un valor que es cero, y en esta otra región tiene otro valor que es un valor arbitrario U0 positivo, tengo que resolver la ecuación de Schrödinger en todas las zonas donde está definida la energía potencial, por lo tanto tengo que resolverla en la zona 1 y en la zona 2. En la zona 1, la ecuación diferencial que tengo que plantear es equivalente a la que tuvimos que plantear, por ejemplo, en el problema del pozo de potencial infinito dentro del pozo. Y eso nos conducía a que, escrita como una combinación lineal de exponenciales imaginarias, la solución se tuviera que escribir en este formato, donde el número de onda K1 cuadrado es este, en términos de la energía E. En la zona 2, la ecuación de Schrödinger que uno tiene que resolver de estado estacionario tiene la estructura equivalente a la anterior, nada más que acá va a aparecer la cuenta E menos U0, como hemos repasado acá. La energía potencial es constante, vale U0, la energía E es mayor que U0, esta es la ecuación de Schrödinger que queda, y la solución escrita como combinación lineal de exponenciales imaginarias es esta que está acá. Como yo usé la letra A y B para las constantes en la zona 1, en la zona 2 uso dos constantes diferentes, C y D. Acá el número de onda se terminaría calculando al cuadrado a través de esta expresión. Acá el número de onda en la zona 1 quedaría escrito así. Pensemos clásicamente lo que pasa en este problema si yo tengo una distribución de energía potencial tipo escalón, que claramente, ¿por qué es idealizada? Porque no existe una región del espacio en donde la energía potencial valga entre menos infinito y un valor
cero, cero, y entre cero y más infinito otro valor U0. No es una distribución de energía potencial fácilmente asociable a algún hecho real. Clásicamente, supongamos que la partícula ingresa a esta región desde la zona de menos infinito. En la región que va entre menos infinito y cero, la energía potencial es cero. Por lo tanto, la energía cinética de la partícula coincide con la energía E de la misma, porque la energía potencial es cero. En la zona 2, la energía cinética es E menos U0. Y como la energía E permanece constante, claramente K sub 2 es menor que K sub 1. ¿Qué implica esto? Que toda partícula que incide desde la izquierda con una cierta energía cinética, al llegar al punto X igual a cero, se ve frenada porque adquiere una energía cinética menor que en la zona 1. ¿Y por qué se frenaría? Y porque este cambio en la energía potencial, pensado como deltas, me brinda la aparición de una fuerza impulsiva, recordando que delante hay un signo menos, me aparece una fuerza que actúa así. Y para una partícula que viene desde la izquierda, esta fuerza la frenaría, le modificaría la energía cinética. Y por eso en esta región es menor. Ahora, esa fuerza sería capaz de detenerla a la partícula. Y es más, esa fuerza sería capaz de conseguir de que la partícula se frene y como la fuerza apunta hacia la izquierda, adquiere un movimiento hacia la izquierda, volviendo al lugar de donde provino, simulando lo que sería un fenómeno de reflexión. La respuesta va a ser que no. Y esto va a ser coincidente con la idea de que toda partícula que incida desde la izquierda, al llegar a x igual a cero y bajo los efectos de la fuerza impulsiva, se frenará, pero seguirá su movimiento en la región 2 con una energía cinética menor hasta más infinito. Y no va a haber reflexión. Bueno, pero ¿qué tendría que pasar para que hubiera reflexión? Para que la fuerza esta no disminuya la energía cinética, sino detenga la partícula y la haga volver al lugar donde provino. Si bien esto es algo que se estudia en mecánica, ustedes dejan de haberlo estudiado esto y voy a hacer una muy breve mención. Para evitar el problema de lo que implica plantear la derivada de la energía potencial en X, que en el problema que nosotros estamos mencionando no lo podemos hacer porque hay una discontinuidad. Imaginemos que la energía potencial cambia suavemente de valer cero a valer U0, pero no en forma, repito, abrupta, sino un cambio suave como el que está significándose acá. Y que el objeto cuántico, perdón, la partícula, pues un problema clásico todavía, tiene una energía E menor que U0. Uno dice, pero no es el caso nuestro, porque la energía es mayor. Pero para llegar a entender lo que pasa cuando la energía es mayor, voy a analizar qué pasa cuando la energía es menor que U0. Cuando el gráfico de la energía que permanece constante corta a la energía potencial, se cumple esto.
Supongamos que eso ocurre en el punto x0. Si la energía E es toda potencial, es porque la energía cinética vale cero. Ahora, en términos de la fuerza, la F de X es menos de UA de X. Y en particular, la podría calcular en el punto x0, ¿sí? Y en el punto x0 no es cero. Tiene un valor, pero no es cero. ¿Por qué? Y porque yo puedo trazar la recta tangente por acá y la pendiente de la recta tangente por un ángulo agudo, y por lo tanto la derivada de u respecto de x en x0 no solamente que no es nula, sino que es positiva. Pero como tengo un menos delante, yo puedo decir que en el punto x sub 0 actúa una fuerza f de x con esta dirección y sentido. Y si pudiera tener la forma de la u respecto de x, hago la derivada, la especializo en x0 y tendría el módulo de esa fuerza. Ahora, si la energía cinética es cero en el punto x0, quiere decir que esta fuerza es capaz de frenarla, detenerla. Pero como la fuerza es no nula, detiene a la partícula y luego esta misma fuerza es la que mueve a la partícula hacia la izquierda, mandándola al lugar de donde provino. Este análisis tiene un valor particular en x0, pero en toda esta región, digamos que a partir de acá la energía potencial comienza a crecer. En toda esta región donde la energía potencial crece y la energía E se mantiene constante, veo que la energía cinética representada por este segmento va disminuyendo hasta que justamente se hace cero, que es lo que explica que la fuerza que actúa en toda esta región va frenando la partícula hasta que la logra detener. Pero como en x0 hay fuerza y la partícula está en reposo, la partícula arranca su movimiento ahora hacia la izquierda. Para que ocurra que haya reflexión, para que ocurra todo lo que acabo de decir, se tiene que dar que x0 sea un punto de retorno. Y para que x0 sea un punto de retorno, se tiene que dar esta condición. Si la energía E es mayor que U0, ¿en algún lugar E es igual a U de cero? No, porque estoy pidiendo que sea mayor. O sea, no hay ningún X para el cual la energía mecánica E es igual a la potencial. Por lo tanto, no hay un punto de retorno y por lo tanto no hay reflexión. Por eso es que desde el punto de vista clásico puedo interpretar que la partícula disminuye su energía cinética al pasar de la zona 1 a la zona 2, pero no se logra frenar y menos aún rebotar, reflexionar, volver hacia menos infinito. Para que pase eso, tendría que algún punto del eje X operar como lo que acabo de decir, un punto de retorno. Y para E mayor que U0, no hay ningún punto del eje X que cumpla con eso. ¿Qué pasa desde el punto de vista cuántico? Ahora, en vez de pensar en una partícula clásica, pienso en un electrón con comportamiento cuántico. Claro, ¿cómo hago para entender lo que le pasa al electrón? Bueno, uno podría decir, clásicamente llegamos a la conclusión que toda partícula que viene de la izquierda
en x igual a cero disminuye su energía cinética, pero sigue hacia más infinito. Por lo tanto, desde el punto de vista cuántico, ¿puedo describir el movimiento hacia la derecha de un electrón con un frente de onda plano que se propaga en la dirección del eje X positivo? Sí. Ahora, ¿puedo tener al objeto cuántico bajo los efectos de la fuerza que aparece acá moviéndose hacia la izquierda? Por lo que acabo de decir, no, si lo comparo exclusivamente con el hecho clásico. Por lo tanto, esta solución que me sugeriría que en la zona 1 tengo un objeto cuántico moviéndose hacia la izquierda, no se corresponde con el problema, porque no habría fuerza capaz de conseguir eso si es que traslado el razonamiento clásico acá. Y entonces me la saco de encima haciendo arbitrariamente la constante B igual a cero. Cuando ingresa a la zona 2, ya no aparece más ningún cambio de la energía potencial y por ende no existe más la posibilidad de pensar en una fuerza que le cambie el sentido de movimiento a una partícula. Bueno, lo mismo pasaría para un objeto cuántico, igual que antes. Si el objeto cuántico se está moviendo hacia la derecha en esta región, porque viene desde menos infinito, y lo único que le pasa acá es que disminuye su energía cinética, tampoco tendría sentido que en esta región tuviera un frente de onda plano propagándose hacia la izquierda. Y entonces también me lo saco de encima ese resultado, haciendo que arbitrariamente también la constante D valga cero. Y entonces solamente me queda esta solución y esta solución. Como tengo dos soluciones diferentes, una en la zona 1 y una en la zona 2, tendré que poner las condiciones de continuidad que están acá, que piden que las funciones sean iguales en la zona 1 y la zona 2 en x igual a cero, y que las derivadas sean iguales. Hasta ahora no hubiéramos podido usar esta condición de continuidad, pero recuerden que la hipótesis 1 establece que la función de onda tiene que ser continua y también sus derivadas parciales primeras. Por lo tanto, no solamente tengo que pedir que en x igual a cero la función de onda derecha e izquierda valga lo mismo, sino que las derivadas sean iguales a derecha e izquierda. Si la función de onda tiene que ser continua, ya vimos que esta característica se la traslada a la función phi de x. Y entonces la función phi de x tiene que ser continua y la condición de continuidad de phi de x requiere estos dos hechos que están acá. Trabajando matemáticamente se llega a que A es igual a C. Si A es igual a C, cancelo esto con esto, el I con el I, y me queda que K1, el número de onda en la zona 1, es igual al número de onda en la zona 2. Y si los números de onda en la zona 1 y en la zona 2 son iguales, las velocidades en la zona 1 y en la zona 2 son iguales. Y esto es un absurdo, porque en la zona 2 es claro que el objeto cuántico tiene una energía cinética, representada por este segmento, menor que la energía cinética en esta región, representada por este segmento. Y por lo tanto, las velocidades que tenga el objeto cuántico en la zona 1 y en la zona 2, no solamente que no son iguales, sino que la velocidad en la zona 1 es claramente mayor que la velocidad en la zona 2.
¿Qué me muestra esto? Y que evidentemente hay algo que está mal, porque este resultado absurdo se llegó a partir de escribir las soluciones, como dije, antes, en donde lo que hice fue considerar que la constante b y la constante d valgan cero, simulando que lo que le va a pasar al objeto cuántico es lo mismo que le va a pasar a un objeto clásico. ¿Cómo se va a solucionar el problema? El problema se va a solucionar revisando las soluciones que hemos obtenido, estas dos habiendo tachado B y D, y además mostrando cómo se puede recrear lo que está pasando acá a través de la llamada ecuación de continuidad. ¿Por qué B igual a cero y D igual a cero no puede ser posible? Yo ya lo he demostrado haciendo primero el análisis a través de la condición de continuidad y mostrado que se llegaba a un absurdo, dado que estas dos velocidades son diferentes. Y en particular, en la zona 1 mayor que en la zona 2. Pero al mismo resultado absurdo podría llegar vía la ecuación de continuidad. Si llamamos P de x de t a la densidad de probabilidad, como estamos trabajando con la solución de estado estacionario, la densidad de probabilidad es independiente del tiempo y por lo tanto esta derivada es nula. Esa derivada aparece acá en la ecuación de continuidad. Que la derivada de respecto de t, de p respecto de t sea nula, implica que la derivada del objeto matemático j respecto de x sea igual a cero. Quiere decir que este objeto matemático j, en cualquier lugar del eje x, tiene que ser igual. Pero uno podría plantearse lo siguiente. En la región negativa del eje x, la función de onda tiene este valor. Y en la segunda región del eje x, la función de onda tiene este valor. En x igual a cero, la función de onda cambia. Y como la función de onda es un elemento central para evaluar el j, uno podría pensar que el cambio de la función de onda haría que cambie j. Pero como su derivada respecto de x es nula, el j a lo largo de todo el eje x tendría que valer igual. Por lo tanto, tengo que exigir que se cumpla esto. ¿En qué punto? En x igual a cero, que es donde cambia la función de onda porque cambia la energía potencial. Por lo que vimos en la zona 1, el J daría esto. Y en la zona 2, el J daría esto. Si son iguales, quedaría esto que está acá. Ahora, fíjense que si uno después con la condición de continuidad muestra que A es igual a C, llegaría al mismo absurdo que antes. Quiere decir que también podría haber llegado a esta situación
combinando algún resultado anterior con la llamada ecuación de continuidad. ¿Cómo se le puede encontrar la solución al problema? Bueno, la solución al problema se la encuentra de la siguiente manera. El objeto cuántico arbitrariamente consideramos que se viene moviendo en la región 1. Cuando llega al punto X donde la energía potencial cambia, de valer 0 pasa a valer U0, vamos a imaginar que ahí el objeto cuántico puede rebotar. Y uno diría, pero profesor, usted recién explicó que para que una partícula rebote tiene que haber un punto de retorno y para la energía E mayor que U0, ningún lugar del eje X cumple con la condición de ser punto de retorno y por lo tanto no tiene sentido el rebote. Claro, eso es el sentido del rebote en términos clásicos. Lo que vamos a plantear como diferente es que en la zona donde la energía potencial cambia, que es en X igual a 0, esa fuerza impulsiva a un objeto cuántico lo podría hacer rebotar, aunque clásicamente no se cumpla la condición de ser un punto de retorno. Es decir, imaginamos un efecto cuántico que no tiene analogía clásica. Si fuera así, la constante B no se puede anular. Esta sería la onda armónica plana que se propaga en la dirección del eje X positivo y esta la que se propaga en la dirección del eje X negativo. ¿Y por qué la tengo que considerar las dos? Porque el objeto cuántico estoy admitiendo que pueda rebotar en X igual a 0. Como consideramos que el objeto cuántico viene desde menos infinito, a esto se lo suele llamar la onda incidente y a esto la onda reflejada. Y por lo que vimos, el J asociado a lo incidente es esto y a lo reflejado es esto. ¿Qué pasa en la zona 2? En la zona 2 voy a seguir manteniendo que D vale 0. ¿Por qué? Porque en la zona 2 no hay más cambio en la energía potencial. La energía potencial se mantiene con el valor U0 hasta más infinito. Y el argumento para que hubiera rebote, el argumento para que hubiera un efecto cuántico no interpretable con la explicación clásica, necesitaría que hubiera un cambio en la energía potencial. Y en la zona 2, la energía potencial se mantiene con el valor U0 hasta más infinito. Entonces, el argumento que acabo de usar para justificar por qué B es distinto de 0, no lo puedo usar ahora. Entonces, D tengo que seguir sosteniendo que vale 0. Esta, que es una onda plana armónica que se propaga en la dirección del eje X positivo en la zona 2, se la llama onda transmitida porque es el objeto cuántico pasó a la zona 2 y me olvido del objeto cuántico y lo represento por esta onda. De tal manera que lo que tiene que ser igual, que es J, ahora es más complicado que antes, porque tengo en la zona 1 onda incidente y onda reflejada, y en la zona 2 onda transmitida. En cambio acá
solamente teníamos onda incidente y onda transmitida, porque no admitíamos la reflexión. Entonces, la novedad es haber admitido la reflexión en x igual a cero. Y entonces me queda que en la zona 1 el J es la suma algebraica del J incidente más el J reflejado, que tiene que ser igual al J en la zona 2, que es el J transmitido, debido a que como la derivada de Jx respecto de x es cero, J no cambia con x. Si uno hace esto, no va a llegar a ningún absurdo y es más, va a llegar a concluir en esto que está acá. Y por supuesto va a llegar a algo distinto a esto, porque acá falta incorporar el J reflejado. El hecho de que el objeto cuántico pueda rebotar en x igual a cero, hay que entenderlo en ese sentido. Puede rebotar, no necesariamente rebota. Y si no rebota es porque pasa. Es decir, que la fuerza impulsiva estamos imaginando que puede tener dos tipos de efectos. Puede modificarle la energía cinética a la partícula, pero no evitar que pase a la zona 2. O puede conseguir rebotar al objeto cuántico y mandarlo al lugar de donde provino, haciéndola reflejar. Y en los términos cuánticos, eso se traduce en dos tipos de probabilidades. La probabilidad de que el objeto cuántico en x igual a cero se refleje o en x igual a cero se transmita. ¿Y por qué pienso en x igual a cero? Porque en este problema la energía potencial en x igual a cero es donde cambia. Y entonces para caracterizar estas dos probabilidades se definen dos coeficientes: el coeficiente de reflexión y el de transmisión, que como van a estar definidos para que se los interprete en términos de probabilidades, R más T me va a dar igual a 1. El objeto cuántico puede reflejarse con una cierta probabilidad y puede transmitirse con otra, pero la suma de las dos probabilidades me tiene que dar 1. Esta es la definición del coeficiente de transmisión y esta es la definición del coeficiente de reflexión. Y que ponga barra de módulo es porque en la reflexión uno de los dos J es de signo contrario al otro. Como para nosotros siempre el objeto cuántico va a incidir desde la izquierda, o en general va a incidir desde la izquierda, el J reflejado sería el negativo. La otra es definir a R como la cociente de los J sin tener en cuenta el signo que pudieran tener los J. ¿Por qué digo esto? Porque si el objeto cuántico en vez de incidir desde menos infinito incidiera de más infinito, el J incidente sería negativo y el que sería positivo sería el J reflejado. La cuestión es que el R tiene que ser un número positivo entre 0 y 1. Esto de admitir que en una zona, en el punto, mejor dicho, x igual a 0, existe la posibilidad que el objeto cuántico rebote, cosa que no tiene ninguna analogía con lo que le puede pasar a una partícula en términos clásicos, que la única condición que tiene que darse para que la partícula rebote es que algún punto del eje X opere como un punto de retorno. Si no hay punto de retorno, no hay rebote. Acá, sin que técnicamente haya un punto de retorno, hay rebote.
Si bien no hay una analogía con respecto a cómo se mueve una partícula clásicamente, sí hay una fuerte analogía entre esto y lo que se puede estudiar de los movimientos ondulatorios en general. Ustedes en física 2 estudiaron que, por ejemplo, si provocan un pulso en una cuerda y en algún lugar esta cuerda se une a otra de diferente densidad lineal de masa, el pulso puede rebotar y puede transmitirse, que sería la analogía a la situación que estoy planteando acá, de que un objeto cuántico, al llegar al punto donde la energía potencial cambia, pueda rebotar, reflejarse o transmitirse. Es decir, lo que es el cambio de la densidad lineal de masa para la propagación de un pulso en una cuerda con dos densidades lineales de masa diferentes, es el cambio en la energía potencial para la descripción del comportamiento de un objeto cuántico. Y todavía más, uno podría hacer una analogía con el problema de la luz, que se mueve en un medio donde el índice de refracción sea N1 y pasa a otro medio donde el índice de refracción es N2. Lo que es el cambio del índice de refracción para la luz, en cuanto que en ese lugar la luz puede reflejarse y puede refractarse o transmitirse, y dependiendo de la relación de índices e inclusive esto es más sofisticado porque no es un problema necesariamente unidimensional, los ángulos que formaran con respecto a la normal, prevalece o es más importante la refracción que la reflexión o viceversa. Pero la idea de que en donde cambia el índice de refracción tengo que pensar en el doble efecto, muestra que el cambio del índice de refracción para la luz opera como el cambio de la energía potencial para un objeto cuántico. Si uno esto lo extendiera al problema de las llamadas líneas de transmisión eléctricas, los que estudian ingeniería eléctrica o electrónica esto lo van a analizar, en las llamadas líneas de transmisión, un cambio en la resistencia de la línea implica un rebote y un paso del pulso eléctrico que tiene lugar en la línea. O sea que hay un montón de analogías que uno puede hacer uso para mostrar cómo es que, aunque desde el punto de vista clásico no hay un punto de retorno, desde el punto de vista cuántico, un objeto cuántico como el electrón puede rebotar en el lugar del eje X donde la energía potencial cambia. La resolución completa y más detallada de este problema es el tema central de la clase del día viernes, de la clase de problemas. Y rápidamente vamos a revisar otros dos problemas que forman parte de los problemas centrales de la guía de actividades número uno, perdón, números 5, que tiene que ver con la resolución de problemas unidimensionales. Hay un problema clásico que se estudia, que es el de la llamada barrera de potencial. En el caso de la llamada barrera de potencial, la distribución de energía potencial es que vale cero, en x igual a cero salta a valer un cero y en x igual a L vuelve a ser cero.
Supongamos que consideramos que el objeto cuántico o la posible partícula, si hiciéramos un análisis clásico, tuviera una energía E mayor que la altura de la barrera. ¿Qué podríamos decir desde el análisis clásico lo que va a pasar en este problema? Y la partícula, clásicamente entendida y explicado esto con la teoría de Newton, si viene desde menos infinito, toda su energía E es cinética porque la energía potencial es cero. En x igual a cero hay un cambio finito en la energía potencial que lo puedo traducir en la aparición de una fuerza impulsiva de frenado que disminuiría la energía cinética de la partícula. En la llamada zona 2, la energía cinética es menor que en la zona 1. ¿Podría rebotar la partícula en x igual a cero? Claramente no, porque no se da la condición para que x igual a cero sea punto de retorno. La partícula sigue su movimiento en la zona 2 y en x igual a L encuentra otro cambio, pero ahora al revés. Pasa de una mayor energía potencial a la otra. Bueno, el primer cambio es positivo y como tiene un menos delante la fuerza la veo como una fuerza de frenado. En x igual a 0, L, perdón, el cambio es negativo porque pasa de valer un 0 a 0. Y como hay un menos delante, la fuerza es positiva. Quiere decir que la fuerza que lo frenó a la partícula en x igual a 0 ahora es responsable de aumentarle la energía cinética a la partícula al pasar a la zona 3 y que tenga la misma energía cinética que en la zona 1. ¿Puede rebotar en x igual a L? Claramente no. Y por lo tanto, toda partícula que incide desde menos infinito tiene como destino final más infinito, no habiendo ninguna posibilidad de rebote ni en x igual a 0 ni en x igual a L. ¿Qué pasaría si hago un análisis cuántico en vez de una partícula clásica, como podría ser una pelota o el objeto que ustedes quisieran? Es un electrón con comportamiento cuántico. Bueno, ya sabemos que como la energía potencial toma tres valores diferentes, tengo tres zonas. Ya sabemos cómo escribir la solución de estado estacionario y lo único que tenemos que resolver es la ecuación de Schrödinger de estado estacionario en la zona 1, en la zona 2 y en la zona 3. Como en las tres zonas la energía se mantiene por encima del valor de referencia de la energía potencial, E es mayor que cero en la zona 1, mayor que U0 en la zona 2, mayor que cero en la zona 3, nos encontramos matemáticamente hablando en una situación como esta. Y entonces esa solución se puede escribir como una combinación lineal de exponenciales imaginarias, esto en la zona 1, donde este sería el número de onda, y acá la energía E sería la energía cinética del objeto cuántico, esta en la zona 2, este sería el número de onda, y esta es la energía cinética en la zona 2, claramente menor que en la zona 1, y esta sería la solución general en la zona 3, en donde el número de onda en la zona 3 coincide con el número de onda en la zona 1. Cuando estas soluciones uno las multiplique por la parte temporal, van a aparecer las imágenes de los frentes de onda plano propagándose. Si el objeto cuántico se viene propagando, se viene moviendo y lo caracterizo con un frente de onda plano propagándose en la dirección del eje X positivo, es porque viene desde menos infinito.
Ahora, ¿podría estar moviéndose en esta región hacia la izquierda? Y por lo que acabo de explicar hace un rato, sí, porque en x igual a cero hay un cambio en la energía potencial. No es un punto de retorno clásico, pero sí es un cambio en la energía potencial. Y ese cambio en la energía potencial permite pensar en que el objeto cuántico rebote. Por lo tanto, va a ser válida tanto la solución de la onda armónica plana propagándose en la dirección del eje X positivo, combinada con la onda armónica plana propagándose en la dirección del eje X negativo. Ahora, tranquilamente, por lo que vimos, el objeto cuántico puede pasar a la zona 3, perdón, a la zona 2. Si se mueve en la zona 2, cuando a esta parte de la solución la multipliquemos por la parte temporal, me va a dar la onda armónica plana que se propaga en la zona 2 en la dirección del eje X positivo. Y esto implicaría aceptar la onda plana armónica que se propaga en la zona 2 en la dirección del eje X negativo. ¿Eso sería posible? Sí, porque en x igual a L aparece otro cambio en la energía potencial, que sería para la luz como otro cambio en el índice de refracción o otra cuerda de otra densidad lineal de masa para la propagación de un pulso, o el cambio de la resistencia en una línea de transmisión. Y por lo tanto en x igual a L puede rebotar. Por eso tengo que considerar las dos soluciones. Ahora, si no rebota en L, puede pasar a la zona 3. Sí, pero en la zona 3 ya no hay más cambio en la energía potencial. No. Si no hay más cambio, ¿puede volver a rebotar? No. Y entonces esta solución me está describiendo algo que no es compatible con el análisis que estamos haciendo. Y por lo tanto, esta solución la elimino haciendo que arbitrariamente la constante G valga cero. Y siempre que tengan problemas donde la energía potencial cambia y tengan que analizar la solución para una energía E mayor que el valor de energía potencial en esa región, tendrán que analizar esto de esta manera y entender que en la zona donde la energía potencial cambia, existe la posibilidad de rebote. Si uno deja a su mente pensar libremente, ¿puede pasar que un objeto cuántico venga y rebote acá? Sí. ¿Y hacia dónde vuelve? Hacia menos infinito. Y si no rebota, puede pasar a la zona 2. Sí. Pero ¿puede volver a rebotar acá? Sí. Ahora, si rebota acá, ¿puede volver a rebotar en cero? Sí. Y puede entonces, por lo tanto, mantenerse algún intervalo de tiempo mayor en la zona 2 que en la zona 1, en la zona 3. Sí. Pero inevitablemente, o termina pasando a la zona 1 y moviéndose hacia menos infinito, o termina pasando a la zona 3 y moviéndose hacia más infinito. ¿Y cómo se podría completar un estudio como este? Planteando el cálculo de los coeficientes de reflexión y transmisión. Pero yo puedo calcular el coeficiente de reflexión y transmisión acá, coeficiente de reflexión y transmisión acá, podía hacer cálculos parciales, sí. Pero en realidad, como finalmente el objeto cuántico no va a permanecer acá eternamente en esta región. Si termina pasando a la zona 3, forma parte de los objetos cuánticos que vienen en la zona 1 y terminan pasando a la zona 3, sin importar si pasan a 2, rebotan,
rebotan y pasan, por ejemplo, o que vienen de la zona 1 y de repente pasan directamente a la zona 3. Lo mismo que si no pasa a la zona 3, va a terminar en la zona 1 y no me va a importar si es porque rebota en cero o porque rebota en x igual a L y luego en cero no vuelve a rebotar y entonces pasa. Por eso normalmente lo que se hace, se calcula el coeficiente de reflexión y transmisión en x igual a cero, que van a medir la probabilidad de que el objeto cuántico termine de vuelta en la región 1 y la probabilidad de que el objeto cuántico pase a la zona 3. El problema es que tengo tres ecuaciones, tres funciones phi de x, para ser más preciso, y tengo cinco constantes, A, B, C, D y F. Acá voy a poder plantear dos condiciones de continuidad, una en cero y otra en L. Y tanto en cero como en L voy a poder volver a plantear no solamente que las funciones a derecha e izquierda valgan igual, sino que las derivadas respecto de x en cero y en L sean iguales a derecha e izquierda, lo que va a resultar de que aparezcan cuatro ecuaciones. Esas cuatro ecuaciones las tengo que manipular para tratar de poner una de las cinco constantes en términos de las cuatro restantes. Cualquiera es la que puedo elegir para expresar el resultado en términos de esa última constante. De la misma manera que va a pasar en el problema del escalón de potencial, y eso lo dejo para que lo vean en la clase de problemas, esta última constante no se va a poder terminar determinando y el problema quedará conocido salvo una constante. Sin embargo, va a permitir calcular igualmente, el que no conozca esa última constante, los coeficientes de reflexión y transmisión. El problema que tiene este tipo de ejercicio es la cantidad de tiempo que lleva a manipular cuatro ecuaciones con cinco constantes o cinco incógnitas. Este problema está resuelto y está indicadas cuáles son las estrategias para poder calcular las constantes y determinar los coeficientes. Y también está analizado, entre otras cosas, lo que se llama la condición de resonancia, que sería una condición que determina que un objeto cuántico con determinada energía que cumpla con cierto requisito podría pasar a la zona 3 sin rebotar en cero, sin rebotar en L. Todo esto forma parte de lo que está analizado y desarrollado en el problema resuelto que acompaña la guía de actividades. Vinculado con lo que dije en el comienzo de la clase, en ningún caso se da para cualquier energía E mayor que U0 la condición de llamado estado ligado. Y por lo tanto, no van a existir niveles de energía, cosa que se va a explicar diciendo que el espectro de energía es continuo. Recuerden que la gran conclusión del problema del pozo de potencial infinito es que si un objeto cuántico se encuentra en un estado ligado, la energía es discreta. En este caso no.
Luego se puede estudiar el mismo problema, pero ahora considerando que la energía E es un valor mayor que cero y menor que U0. Este problema también está resuelto en forma completa. También ahí se calculan los coeficientes de reflexión y transmisión y se habla de una situación física muy importante que es la de la existencia del llamado efecto túnel, que mide la probabilidad no nula que tiene un objeto cuántico de moverse en la zona 1 y aparecer en la zona 3. Cosa que desde el punto de vista clásico es completamente imposible de que ocurra, dado que desde el punto de vista clásico, aunque acá la energía potencial no está definida y no tengo claramente definido un punto de retorno, la partícula está obligado inevitablemente a rebotar y por lo tanto no hay manera de que atraviese la barrera, de ahí el nombre, y pueda aparecer en la zona 3. La formalización de esta idea se lo dejo para que ustedes la piensen cómo la resolverían. La gran novedad en este caso, más allá de que pueda rebotar en cero, es que el objeto cuántico pueda atravesar la barrera y aparecer en la zona 3. ¿Cómo uno atravesaría una barrera? Haciendo un túnel. De ahí el nombre de efecto túnel. Algún comentario adicional se hará en la clase de problemas del día viernes. Hay otro problema de mucho interés y que está relacionado con el anterior y con el pozo de potencial infinito, que es el llamado pozo de potencial finito. La energía potencial vale U0, en esta región vale cero y en esta región vuelve a valer U0. Este en realidad es el pozo de potencial finito simétrico. El asimétrico sería así. Las alturas de estas dos energías potenciales no es la misma. Hay situaciones para analizar que son para el caso de que E sea mayor que U0 o que esté comprendida en esta región. También este problema está completamente resuelto y está la resolución dentro de la carpeta de guía de actividades. Tanto para cuando E es mayor que U0 como para cuando E se encuentra en este valor. Para el caso E mayor que U0 va a ser interesante ver los coeficientes de reflexión y transmisión. ¿Por qué? Y porque el objeto cuántico puede rebotar en menos L sobre 2 si viene de menos infinito. Y si pasa a la zona 2, puede rebotar en L sobre 2 o pasar a la zona 3 en algo parecido a la barrera. Y por lo tanto podría quedar confinado dentro del pozo durante un tiempo mayor que el que permanecería en la zona 1 y en la zona 3, sí, pero inevitablemente o pasa a la zona 1 y vuelve a menos infinito, o pasa a la zona 3 y se va a más infinito. Porque para E mayor que U0 no se cumple la condición de ser un estado ligado. En cambio, cuando la energía es mayor que cero y menor que U0, están dadas las condiciones para que sea un estado ligado
Y entonces acá la energía E, que es igual que hablar de la energía cinética, porque la energía potencial la estoy considerando cero, se mantiene cuantizada, porque corresponde a un estado ligado. Algunos comentarios adicionales, más allá de que el problema lo tienen completamente resuelto en la carpeta guía de actividades. Más allá de eso, algún comentario adicional, sobre todo de tipo interpretativo, se va a hacer en la clase de problemas del día viernes. Este problema, igual que el de la barrera, tiene la dificultad de que hacer todo lo que el problema me sugiere que haga puede llevar mucho tiempo de cuentas y de trabajo. Por eso hay que estar familiarizado con la resolución de estas cosas para minimizar los tiempos que uno tiene que invertir a la hora de hacer las cuentas que el problema sugiere. En general, si uno no se entrena adecuadamente con la resolución de estos problemas, intentar en el momento de una situación de examen resolver este tipo de problemas, como el de la barrera o como el del pozo de potencial finito, se convierten en tareas inabordables. También acá se podría hablar de la condición de resonancia para cuando la energía E es mayor que U0. Finalmente, un comentario muy sencillo que tiene que ver con el llamado oscilador armónico y que está relacionado con un problema que oportunamente comentamos vinculado con el principio de incertidumbre, un problema de los adicionales de la guía número 3. Si un objeto cuántico estuviera haciendo un movimiento oscilatorio armónico, no quiere decir que va a estar unido a un resorte, sino que en una distribución de energía potencial dada, el objeto cuántico termina oscilando. Si es un objeto cargado, con un adecuado campo eléctrico generado por algún tipo de distribución de carga, se puede generar el movimiento oscilatorio armónico. En realidad lo que importa es que la distribución de energía potencial es esta, que responde a un gráfico que es una parábola con vértice en el origen O, y donde no necesariamente cae la constante elástica de un resorte. Obviamente, si es un electrón que hace un movimiento oscilatorio armónico en un campo eléctrico, dentro de lo que sería la constante K aparecen cosas como la carga de la partícula, la masa, algún aspecto geométrico de la distribución de carga. No es la constante elástica del resorte, porque no tendría sentido pensar en un electrón unido a un resorte y oscilando. Desde el punto de vista clásico, sí, pero lo interesante es que toda la física y toda la matemática que explica cómo una masa unida a un resorte termina siendo un movimiento oscilatorio armónico, bastante conocido por ustedes, toda esa física y esa matemática puede ser usada para explicar lo que le podría pasar a un objeto cuántico que aunque no esté unido a un resorte, termine haciendo un movimiento oscilatorio armónico. Y esto es lo que potencia la importancia de ese tipo de movimiento. Desde el punto de vista clásico, la energía E
es cinética y potencial, y es un medio de m omega cuadrado, que es la pulsación, por la amplitud al cuadrado. Y obviamente permanece constante. La energía mínima es cero y el espectro en energía E es continuo. Del punto de vista cuántico, yo tendría que graficar la energía potencial, graficar la energía E, que es constante, y ver que la energía E corta la energía potencial en dos puntos. Del punto de vista clásico, son dos puntos de retorno y por ende la partícula con dos puntos de retorno termina siendo un movimiento oscilatorio armónico con cualquier energía E superior al nivel de referencia cero. Desde el punto de vista cuántico, esto va a querer significar que un objeto cuántico, dentro de esta distribución de energía potencial, constituye un estado ligado y por eso la energía va a estar cuantizada. Es como si la partícula estuviera en un pozo. Por ejemplo, si yo pusiera una pared infinita acá, otra pared infinita acá, esto sería el pozo infinito. Si yo pusiera, por ejemplo, una pared finita acá y otra pared finita acá, el pozo potencial finito simétrico. Y si pusiera una pared acá y otra acá, sería el asimétrico. Pero en cualquier condición, E menor que estas variantes que puse acá, mostrarían que son estados ligados y el objeto cuántico tendría la energía cuantizada. Y la resolución de la ecuación de Schrödinger, de estado estacionario, conduce a que la expresión que da los niveles de energía es esta, que es coincidente con la que obtuvimos en el problema número 3, perdón, el problema adicional de la guía número 3, en donde a través de una estimación se podía llegar a encontrar la misma fórmula que están observando. En realidad, yo les contaba en ese momento que llegar a la misma fórmula que surge con la teoría de Schrödinger no es ningún mérito, tiene que ver con simplemente yo sé a lo que tengo que llegar, determino la incertidumbre en la posición, en la cantidad de movimiento, cómo la tengo que estimar para llegar a ese resultado. Lo que importaba en el problema hecho con el principio de incertidumbre no era la estimación en sí mismo, sino que la energía mínima no era cero, como oportunamente insistí e indiqué que era lo más relevante. Ahora, con la teoría de Schrödinger, uno podía encontrar el valor de la energía cuantizada y sería el que está observado. El problema es que si uno quiere hacer uso de toda la matemática necesaria para encontrar la expresión de los niveles de energía en el oscilador armónico, no solamente que tendría dificultades matemáticas importantes a sobrellevar, sino que debería invertir varias hojas en desarrollar toda la técnica para resolver la ecuación de Schrödinger de estado estacionario, en donde la energía potencial adopte el formato, matemáticamente hablando, del tipo un medio de una constante por x al cuadrado. Por, nosotros, por eso nosotros solamente en este tema
nos conformamos con que quede claro que esto está dentro de típicamente lo que sería un estado ligado y por eso la energía está cuantizada. Que en particular la expresión sea esta es algo que imponemos, pero no vamos a demostrar. Más allá de que a lo mejor incorporo algún problema resuelto adicional, es decir, no es que voy a agregar problemas, sino que voy a subir, es muy probable, la solución de algún otro problema además de los que ya están resueltos. Con esto, más la actividad que se haga el día viernes, va a quedar cerrado lo central de la guía de actividades número 5, que es la que ingresa al parcial. Con esto doy terminada la clase y nos encontraremos el próximo día martes. Hasta luego.